Buenos días, espectadores. Esposa humilla a su marido y le grita: «Estás viejo y ridículo». Pero él le cerró la boca. El silencio en el elegante salón de la casa de los Thompson se podía cortar con cuchillo. Andrés permanecía inmóvil frente al espejo del recibidor, observando su reflejo mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Sus manos temblaban al sostener los documentos que acababa de encontrar escondidos en el tocador de Carolina. Las palabras que su esposa le había gritado minutos antes aún resonaban en sus oídos como cuchillas afiladas. «Estás viejo y ridículo, nadie más te querría». Los invitados habían presenciado toda la humillación, sus rostros reflejaban una mezcla de horror y lástima que Andrés jamás olvidaría. Pero regresemos al inicio de esta historia, cuando todo parecía perfecto desde afuera. 3 meses antes, Andrés Thompson despertaba cada mañana a las 5:30 en punto en su impecable casa de 2 pisos en las lomas de Chapultepec. A su edad, había construido lo que muchos considerarían una vida envidiable. Su rutina era predecible y aparentemente satisfactoria: preparar el café de Carolina exactamente como a ella le gustaba, alisar cada pliegue de sus blusas con la plancha y tener el desayuno listo en la mesa antes de que ella bajara las escaleras. Carolina Thompson, su esposa desde hacía 20 años, era, en apariencia, todo lo que un hombre podía desear. Exitosa socia de una firma de arquitectura reconocida a nivel internacional, manejaba un Audi de lujo y vestía ropa de diseñador. Sus amigas la idolatraban, sus colegas la respetaban, y las esposas del exclusivo club de tenis donde jugaba los sábados la señalaban como un ejemplo de empoderamiento femenino. Andrés recordaba perfectamente el día en que se conocieron en la universidad. Era el año 2004 y él cursaba el 8º semestre de Ingeniería Industrial en la UNAM. Sus profesores lo consideraban uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Tenía un promedio de 9,6. Había ganado varios concursos de diseño y logística, y ya había recibido propuestas de empleo de 2 empresas transnacionales. Su tesis sobre procesos automatizados de producción estaba en revisión para ser publicada en una revista académica internacional. Carolina estudiaba arquitectura en una universidad privada, pero solía asistir a los eventos de la UNAM, según ella, porque le gustaba el ambiente de pensamiento crítico. La primera vez que Andrés la vio, ella estaba en una charla sobre desarrollo urbano sostenible. Llevaba un conjunto blanco que contrastaba con su cabello oscuro y resaltaba su presencia magnética. Tenía carisma, inteligencia, y una seguridad en sí misma que llamaba la atención de todos. Cuando se acercó a Andrés al final de la conferencia para felicitarlo por su exposición, él sintió que el tiempo se detenía. Los primeros meses de noviazgo fueron como un cuento de hadas. Carolina lo llevaba a los mejores bares de la Condesa, le mandaba libros técnicos de regalo con dedicatorias escritas a mano y lo escuchaba hablar durante horas sobre sus proyectos y sueños. Decía que lo admiraba, que era el hombre más íntegro que había conocido, y que juntos formarían una dupla imparable. Le hablaba de vivir en Nueva York, de abrir una empresa juntos, de alcanzar metas grandes. Todo parecía posible a su lado. Pero las primeras grietas aparecieron cuando Andrés recibió una oferta de trabajo en una empresa de ingeniería alemana con sede en México. El salario era excelente, las oportunidades de crecimiento enormes, y los proyectos estaban alineados con su perfil. Carolina lo felicitó efusivamente, lo llevó a cenar a un lugar exclusivo en Santa Fe y brindaron con vino italiano. Pero esa misma noche, de camino a casa, soltó un comentario que, en retrospectiva, debió ser una advertencia. «Solo espero que cuando nos casemos y tengamos hijos, recuerdes cuál es el verdadero rol de un hombre en la familia». Andrés se rió, creyendo que era una broma. ¿Cómo podía imaginar que esas palabras eran el primer ladrillo de la prisión que Carolina edificaría a su alrededor durante los siguientes 20 años? Se casaron en junio de 2005, en una ceremonia espectacular en el Hotel Four Seasons. Andrés lucía elegante en un smoking hecho a medida, ella, radiante en un vestido de diseñador. Las fotos de la boda parecían sacadas de una revista, él, caballeroso y exitoso, ella, hermosa y dominante. Todos los invitados comentaban que eran la pareja perfecta, la definición del matrimonio ideal. Los primeros 2 años fueron relativamente felices. Andrés trabajaba en la empresa alemana, Carolina avanzaba en su carrera como arquitecta, y mantenían una vida organizada. Compraron la casa en Las Lomas, viajaron por Europa durante 3 semanas y discutían la posibilidad de tener hijos una vez que consolidaran sus carreras.
Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre sus horarios de trabajo. ¿Otra vez vas a llegar tarde por culpa de ese proyecto? Le decía cuando él tenía que quedarse en la planta supervisando entregas clave o resolviendo problemas técnicos. Ya no pasamos tiempo juntos como antes, agregaba en tono melancólico. Luego vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. Mi amor, te ves agotado, tal vez deberías considerar reducir tu carga laboral. Los Domínguez comentaron en la cena que últimamente no te ves tan bien. ¿Estás seguro de que tanto estrés vale la pena? El golpe definitivo llegó cuando Andrés y Carolina esperaban a su primer hijo en 2007. Había sido un embarazo planeado y deseado por ambos. Pero cuando Carolina perdió al bebé en el segundo trimestre debido a complicaciones, no fue Andrés quien recibió apoyo. En lugar de consolarlo, de llorar juntos, ella lo culpó. Si no te ausentaras tanto del hogar, si no pusieras tanto empeño en ese trabajo tuyo, tal vez esto no habría pasado. Andrés quedó devastado, no solo por la pérdida del bebé, sino también por la crueldad en las palabras de su esposa. El médico fue muy claro, la pérdida no tenía nada que ver con estrés, ni con la vida laboral de ninguno. Había sido una complicación genética, impredecible. Pero Carolina ya había plantado una semilla de culpa en el corazón de Andrés, una culpa que crecería como maleza con el paso del tiempo. 6 meses después, cuando Carolina le sugirió que dejara su puesto en la empresa para enfocarse en su salud y en tratar de formar una familia nuevamente, Andrés aceptó. Pensó que tal vez ella tenía razón, que quizás había estado priorizando mal. Renunció a su trabajo, a sus proyectos, a sus sueños profesionales, creyendo que sería algo temporal. 20 años después, seguía en casa. Durante esas 2 décadas, Andrés se convirtió en el esposo perfecto que Carolina deseaba. Mantenía la casa en orden con eficiencia impecable, organizaba cenas para los colegas de ella, la acompañaba a eventos sociales luciendo siempre sobrio y correcto, y nunca, jamás, cuestionaba sus decisiones. Carolina prosperó profesionalmente. Su despacho de arquitectura creció hasta convertirse en uno de los más reconocidos en el país, y su cuenta bancaria reflejaba ese éxito. Pero algo se había quebrado en Andrés a lo largo de esos años. El hombre brillante y ambicioso que había sido, se había desvanecido poco a poco, reemplazado por una versión apagada, sumisa, casi irreconocible frente al espejo. Carolina había perfeccionado el arte del abuso psicológico sutil. Jamás le levantaba la voz en público, jamás lo tocaba con violencia. Pero sus palabras eran cuchillas suaves, imperceptibles desde fuera, pero que sangraban lentamente por dentro. ¿No crees que deberías hacer un poco de ejercicio? Últimamente te veo algo descuidado, le decía mientras desayunaban, con esa sonrisa dulce que disfrazaba el veneno. Ay, amor, tal vez podrías arreglarte un poquito más antes de que lleguen mis invitados. No queremos que piensen que me casé con un hombre sin estilo. El primer golpe realmente fuerte llegó un sábado por la mañana, cuando los Martínez, vecinos de la casa de al lado, organizaron una carne asada en el jardín. Andrés había pasado toda la mañana preparándose, eligiendo la camisa favorita de Carolina, afeitándose con cuidado, buscando verse lo mejor posible. Sabía lo importante que era para ella que él tuviera presencia. Pero al llegar a la reunión, Carolina empezó a beber más de la cuenta. Y conforme avanzaba la tarde, sus comentarios sobre Andrés se volvieron más crueles, más públicos. ¿Ya vieron que mi marido se sirvió pastel otra vez? Yo le digo que se cuide, pero ya saben cómo son los hombres cuando pasan los 40. Andrés sintió que se le encendía el rostro. Los invitados rieron nerviosamente, sin saber cómo reaccionar. Él intentó desviar el tema, pero Carolina no había terminado. Es que ya no es el chico de 25 años que me conquistó, dijo, alzando su copa. Ahora, pues, nos conformamos con lo que hay, ¿verdad? Esa noche, cuando regresaron a casa, Andrés intentó hablar con ella. Carolina, me dolió mucho lo que dijiste delante de todos. Ella lo miró con esa expresión fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Ay, Andrés, solo estaba bromeando. Ya no tienes sentido del humor. Y agregó, con un tono cargado de desprecio. Además, tal vez si te esforzaras un poco más en ti mismo, no me darías tanto material para bromear. Andrés intentó resistir, intentó defenderse,
Pero Carolina tenía 20 años de experiencia manipulándolo. Cuando terminó de hablar, él se sentía culpable por haber sacado el tema. Se disculpó con ella por ser tan sensible y prometió que trabajaría en mejorar su aspecto. Las cosas solo empeoraron desde entonces. Carolina parecía haber descubierto que podía humillarlo públicamente sin sufrir consecuencias. En cenas con amigos, hacía comentarios sobre su físico, su edad, su falta de ambición. Mi esposo solía trabajar como ingeniero, decía, entre risas, pero luego decidió que era más cómodo quedarse en casa viendo partidos y novelas. Decía riéndose mientras Andrés moría de vergüenza por dentro. En casa, el maltrato psicológico se intensificó. Carolina criticaba absolutamente todo lo que él hacía. La comida estaba insípida o demasiado condimentada. La limpieza no era suficiente. La ropa que usaba lo hacía ver viejo o fuera de forma. Cada día Andrés se sentía más pequeño, más insignificante, más convencido de que Carolina tenía razón sobre él. Pero el momento que lo cambiaría todo llegó una noche de viernes. Cuando Carolina organizó una cena de negocios en casa. Andrés había pasado todo el día preparando un menú elaborado. Limpiando hasta el último rincón. Asegurándose de que la mesa luciera perfecta. Vistiéndose con esmero para dar una buena impresión. Carolina había invitado a 5 socias importantes de su firma, junto con sus esposos. Todo iba bien hasta que llegó el postre. Andrés había preparado un tiramisú casero, uno de los favoritos de Carolina. Pero al probarlo, ella hizo una mueca de disgusto. «Andrés, ¿qué le pasó al tiramisú?» «Sabe extraño». Él lo probó discretamente. Sabía perfecto, como siempre. Pero Carolina ya había comenzado su espectáculo. «Discúlpenme, señoras y señores», dijo, sonriendo con fingido fastidio. «Mi esposo últimamente anda muy distraído. Creo que los años ya le están pasando factura». Las risas incómodas de los presentes no tardaron. Andrés intentó sonreír, desviar el tema, pero Carolina no había terminado. Se levantó de su asiento, con una copa en la mano. Y se colocó detrás de la silla de Andrés. «¿Saben qué? Creo que mi esposo necesita escuchar unas cuantas verdades», dijo, con esa voz filosa que él conocía demasiado bien. «Andrés, mírame». Él levantó la vista, confundido y asustado por lo que pudiera venir. Los invitados callaron al instante, sintiendo la tensión en el aire. «Estás viejo y patético», le gritó Carolina, su voz resonando en todo el comedor. «Mírate, ¿cuándo fue la última vez que te miraste al espejo? Nadie más te querría. Deberías agradecer que yo aún te soporto». El silencio que siguió fue sepulcral. Andrés sintió como si lo hubieran abofeteado frente a todos. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, pero no podía moverse, ni hablar, ni respirar. Los invitados bajaban la mirada, fingiendo interés por sus platos, demasiado incómodos para intervenir. Carolina se volvió a sentar, como si nada hubiera pasado. Y continuó hablando de arquitectura y licitaciones con sus colegas. Andrés permaneció en su silla durante el resto de la cena. Las lágrimas secándose en su rostro. Mientras sentía que algo dentro de él se rompía para siempre. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Carolina se durmió como si nada. Andrés se quedó solo en la sala, mirando las fotos de su boda que adornaban la repisa. El hombre sonriente de esas imágenes le parecía un desconocido. ¿Dónde había quedado ese Andrés Thompson, que había sido el mejor de su clase? Que había ganado premios en la universidad. ¿Que alguna vez soñó con cambiar el mundo con sus ideas? Por primera vez en 20 años, Andrés Thompson se hizo una pregunta que lo sacudió hasta los huesos. ¿Qué ha pasado con mi vida? La respuesta a esa pregunta sería el comienzo de una transformación. Una que Carolina jamás vería venir. Porque lo que ella no sabía era que había despertado algo en Andrés. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Algo peligroso. Algo que podía destruir todo lo que ella había construido. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo. Nos encanta conocer tu opinión sobre estas historias narradas. Tu voz es importante para nosotros. Andrés no salió de su habitación durante 3 días después de aquella cena. Se quedó acostado, mirando el techo.
como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. No comía, apenas bebía agua. Y cuando Carolina le preguntaba qué le pasaba, fingía estar con malestar estomacal. La verdad era que se sentía vacío. Como un fantasma que deambula por su propia casa. El lunes por la mañana, Carolina se levantó temprano, como siempre. Se puso su conjunto favorito color gris perla. Y antes de salir rumbo a la oficina, se acercó a la cama donde Andrés seguía acostado. Se sentó en la orilla del colchón, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Mi amor, ya es hora de que dejes el drama», le dijo, acariciándole el cabello de forma posesiva. «Sabes que lo que dije el viernes fue solo para impresionar a mis socias. A las mujeres líderes les gusta ver a una mujer que sabe controlar a su marido. No lo tomes tan a pecho». Andrés la miró sin decir nada. Sin expresión. Ella interpretó su silencio como sumisión. «Además, tal vez tengo razón en algunas cosas», continuó. «Te has descuidado últimamente. ¿Por qué no aprovechas estos días para ponerte en forma? Podrías inscribirte en un gimnasio. Comprarte ropa nueva. Hacerte algo en el cabello. Te dejaré mi tarjeta de crédito», agregó, antes de salir por la puerta. Después de que Carolina se fue, Andrés se incorporó lentamente. Fue directo al baño. Y se miró al espejo. En el espejo de cuerpo completo que estaba instalado en la puerta del armario, Andrés se quedó observando su reflejo durante 5 minutos completos. Tenía 42 años, había ganado algunos kilos durante la última década, y sí, había líneas de expresión marcadas alrededor de sus ojos. Pero no era el hombre acabado que Carolina describía. Era un hombre que, durante años, había permitido que otra persona definiera su valor. Esa tarde, mientras Carolina estaba en el trabajo, Andrés hizo algo que no había hecho en años. Subió al ático. La escalera plegable crujía bajo su peso mientras ascendía hacia ese espacio que habían usado como bodega durante los últimos 15 años. El aire estaba cargado de polvo, y olía a humedad. Pero Andrés siguió adelante, guiado por un impulso que no terminaba de entender. Entre cajas de decoraciones navideñas y muebles viejos, encontró lo que inconscientemente había ido a buscar. Una caja de cartón, etiquetada con su propia letra de hace 20 años, Universidad Andrés. Sus manos temblaban al abrirla, como si se tratara de una cápsula del tiempo que contenía los vestigios de una civilización olvidada. Dentro estaban sus libros de ingeniería, manuales de sistemas, apuntes técnicos, todos subrayados con distintos colores, llenos de anotaciones minuciosas, con su letra meticulosa y clara. Encontró su ejemplar favorito de gestión de producción y logística, tan usado que la cubierta estaba completamente desgastada. Lo abrió en una página al azar y leyó notas que hablaban de optimización de recursos, cálculos de eficiencia, simulaciones de procesos. Pero lo que más lo conmovió fue encontrar, al fondo de la caja, una carpeta manila que contenía todas sus calificaciones universitarias. 9,6 de promedio general. Mención honorífica en su examen profesional. Y una carta de recomendación firmada por el director de carrera. Andrés Thompson es una de las mentes más estructuradas y brillantes que he conocido. Su futuro profesional será excepcional. Andrés se sentó en el suelo polvoriento del ático y lloró. Pero estas lágrimas eran distintas. No eran de derrota ni de lástima por sí mismo. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de duelo por el hombre que había sido y que había permitido que le arrebataran. Durante los días siguientes, Carolina interpretó el cambio de comportamiento de Andrés como una mejoría. Había vuelto a cocinar, a limpiar la casa, a vestirse adecuadamente. Lo que ella no sabía era que, por primera vez en 20 años, Andrés estaba actuando. Estaba interpretando el papel de marido ejemplar, mientras su mente trabajaba en algo completamente diferente. Carolina se sentía triunfante. Creía haberlo puesto en su lugar. Y ahora, él parecía volver a ser ese hombre obediente que ella necesitaba. Incluso comenzó a invitar más gente a casa, disfrutando de cómo Andrés los atendía sin quejarse. Se sentía como una reina en su castillo, completamente inconsciente de que había despertado a un dragón. Una mañana, mientras Carolina se duchaba, Andrés hizo algo que jamás se habría atrevido antes. Revisó su celular.
Sus manos temblaban mientras introducía la contraseña que la había visto usar miles de veces. La fecha de fundación de su estudio de arquitectura. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Mensajes de WhatsApp con una mujer llamada Mauricio. Fotos. Planes para verse en hoteles. Conversaciones que evidenciaban una relación que llevaba al menos 2 años. Pero no era solo una aventura. Los mensajes dejaban ver que Carolina llevaba una doble vida completa. Le había prometido a Mauricio que se divorciaría pronto. Que solo esperaba el momento adecuado para no perder demasiado dinero en el proceso. En uno de los mensajes más recientes, Carolina decía: Mi esposo está cada vez más patético. Ayer lo humillé frente a mis socias y no dijo ni una palabra. Es tan fácil manipularlo que hasta me da lástima. Pero necesito que siga manejando la casa mientras resuelvo lo del divorcio. Después de 20 años casado conmigo, no sabría ni cómo sobrevivir solo. Andrés tomó capturas de pantalla de todo. Sus años de estudio en ingeniería y gestión volvieron a su mente como si hubiera sido ayer. Sabía cómo organizar información, cómo estructurar pruebas, cómo usar la lógica. Esa misma tarde, después de que Carolina se fue al trabajo, Andrés salió de casa por primera vez en semanas. Su primer destino, un cibercafé, en una zona de la ciudad donde estaba seguro de que nadie lo reconocería. Abrió una nueva cuenta de correo electrónico y comenzó a investigar programas de actualización profesional. No sabía si volvería exactamente a lo mismo que antes, pero tenía que empezar. Encontró un curso intensivo en Gestión Financiera Familiar y Derecho Civil, ofrecido por la Universidad Iberoamericana. Era un programa diseñado para profesionales que habían estado fuera del mercado durante años, pero que querían actualizar sus conocimientos o reinsertarse en áreas complementarias. Perfecto para alguien como él, un hombre con formación, con experiencia de vida. Y con una razón poderosa para reconstruirse. Conservaba los fundamentos, así que se inscribió de inmediato, pagando con una tarjeta de crédito de emergencia que había guardado por años pero nunca había usado. El curso comenzaba la semana siguiente y era completamente en línea, lo que significaba que podía estudiar mientras Carolina estaba en el trabajo, sin que ella lo notara. Su siguiente parada fue un gimnasio ubicado en un centro comercial cercano. No el exclusivo club donde Carolina tenía su membresía y donde alguien podría reconocerlo, sino un gimnasio modesto, frecuentado por gente trabajadora que no conocía su historia. Se inscribió con una membresía mensual y contrató a un entrenador personal llamado Lucas. Un hombre de unos 30 años que lo trató con respeto y profesionalismo desde el primer momento. ¿Cuáles son tus objetivos, señor Thompson?, le preguntó Lucas durante la primera sesión de evaluación. Quiero recuperar mi fuerza, respondió Andrés, y ambos entendieron que no se refería únicamente a la fuerza física. Durante las semanas siguientes, Andrés desarrolló una rutina secreta. Se levantaba a las 5 de la mañana, una hora antes que Carolina. Y estudiaba derecho familiar en la computadora de la cocina. Cuando ella bajaba a desayunar, él ya había cerrado todos los programas y preparaba el café como siempre. Después de que Carolina se iba al estudio de arquitectura, Andrés se dirigía al gimnasio, donde entrenaba durante 2 horas intensas que lo dejaban adolorido, pero vivo. Por las tardes, mientras Carolina creía que él estaba viendo la televisión o leyendo revistas, Andrés tomaba cursos en línea sobre investigación financiera forense. Estudiaba las nuevas reformas al Código Civil y analizaba casos de abuso psicológico similares al suyo. Carolina notó algunos cambios físicos después de un mes, pero los atribuyó a sus sugerencias constructivas. Andrés había perdido peso, su postura era más segura, y tenía más energía. Ella se felicitó a sí misma por haberlo motivado adecuadamente. «Ya ves, amor», le comentó una noche durante la cena. «Te lo dije, solo necesitabas un empujoncito para mejorar. Te ves mucho mejor ahora». Andrés sonrió y asintió. Pero por primera vez en años, su sonrisa no era de sumisión. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que el otro ignoraba. La sonrisa de alguien que tenía un plan. Mientras tanto, Carolina se volvía cada vez más descuidada con sus infidelidades. Llegaba tarde a casa sin explicaciones coherentes. Recibía llamadas que no contestaba delante de Andrés. Y salía los fines de semana con excusas cada vez más ridículas sobre visitas a clientes.
Una noche, Andrés fingió estar dormido cuando Carolina recibió una llamada a las 11. La escuchó susurrar al teléfono. No puedo salir ahora, Mauricio, Andrés está aquí. Sí, ya sé que dijiste que era urgente, pero no puedo arriesgarme. Mañana por la noche, como siempre. Andrés había instalado una aplicación de grabación en su teléfono días antes y capturó toda la conversación. También empezó a fotografiar los recibos que Carolina dejaba en los bolsillos de sus pantalones antes de mandarlos a la lavandería. Cenas en restaurantes caros los mismos días que le decía que tenía reuniones largas. Pagos en hoteles. Compras en joyerías. Un mes y medio después de haber iniciado su transformación secreta, Andrés tomó una decisión que le habría parecido impensable 2 meses antes. Era viernes por la noche y Carolina había salido con la excusa de una cena de negocios. Él sabía que mentía. Pero en lugar de quedarse en casa lamentándose, como tantas otras veces, Andrés se arregló, se puso una camisa que no usaba desde hacía años, y que ahora le quedaba mejor que nunca. Y salió. Su destino, un café-bar tranquilo en la zona rosa. Un lugar donde había acordado encontrarse con alguien muy especial, Esteban Luján. Su mejor amigo de la universidad y hoy un exitoso abogado especializado en derecho familiar. Se habían mantenido en contacto esporádicamente por redes sociales. Pero no se veían en persona desde la boda de Andrés, hacía ya 20 años. «Dios mío, Andrés», exclamó Esteban al verlo entrar. «Estás increíble. Te ves igualito que en la uni». Los dos se abrazaron. Andrés sintió algo que no había experimentado en años. La calidez de una amistad auténtica, sin condiciones, sin juicios. Durante las siguientes 3 horas, Andrés le contó todo a Esteban. Su amigo lo escuchó sin interrumpir, con la misma intensidad que demostraba cuando estudiaban juntos antes de los exámenes finales. Cuando Andrés terminó su relato, Esteban se quedó en silencio largo rato. «Andrés, lo que me estás describiendo es abuso psicológico sistemático», le dijo finalmente. «Y las pruebas que has reunido son suficientes para garantizar que obtengas una compensación muy significativa en el divorcio». «¿Tú crees que debería divorciarme?», preguntó Andrés. Esteban lo miró con la misma expresión firme que usaba cuando argumentaba casos difíciles. «Yo creo que deberías recuperar tu vida», le dijo Esteban con seguridad. «Y creo que tienes todo lo necesario para hacerlo de la manera correcta». Esa noche, Andrés regresó a casa sintiendo como si despertara de un sueño que había durado 20 años. Carolina había llegado antes que él y estaba viendo televisión en la sala, aparentemente de buen humor, después de su cena de negocios con Mauricio. «¿Dónde estabas?», le preguntó sin apartar la vista del televisor. «Salí a caminar», respondió Andrés. «Necesitaba aire fresco». «Está bien», dijo ella distraídamente. «Solo avísame la próxima vez». Andrés subió a su habitación, se cambió de ropa y se sentó frente a la computadora. Abrió un documento nuevo y escribió en la parte superior, «Plan de recuperación Andrés Thompson». Debajo, comenzó a redactar una lista de todo lo que necesitaba hacer para reconstruir su vida. Era una lista larga y ambiciosa. Incluía terminar su actualización jurídica, reunir más pruebas de las infidelidades de Carolina, contactar a abogados especializados en divorcios de alto perfil y desarrollar un plan financiero para su independencia económica. Pero el último punto en la lista era el más importante, recordar quién soy realmente. Andrés guardó el documento en una carpeta encriptada que había aprendido a crear durante sus cursos en línea. Luego se acostó, pero no pudo dormir. Por primera vez en años, no era la ansiedad o la depresión lo que lo mantenía despierto. Era la anticipación. Porque Andrés Thompson había tomado la decisión más importante de su vida. Iba a recuperar todo lo que había perdido. Y Carolina no tenía ni idea de lo que se le venía encima. A su lado, Carolina dormía profundamente, probablemente soñando con Mauricio. Y con la nueva vida que planeaba construir después de deshacerse de su esposo inútil. Lo que no sabía era que el hombre que dormía junto a ella ya no era el mismo que ella había humillado frente a sus amigas y colegas semanas antes. Era alguien mucho más peligroso. Era alguien que había recordado su propio valor. Era Andrés Thompson. Y estaba de regreso.
3 meses después de su reunión con Esteban, Andrés había desarrollado una rutina digna de un detective privado. Se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, 1 hora y media antes que Carolina, para revisar los últimos mensajes que había interceptado de su teléfono durante la noche. Había instalado un software de monitoreo que le permitía acceder remotamente a sus conversaciones, ubicaciones e incluso transacciones bancarias en tiempo real. Lo que descubrió durante esas semanas lo dejó sin palabras. Carolina no solo tenía una relación con Mauricio. Mantenía romances paralelos con otras 2 personas. Valeria, una arquitecta de 28 años que trabajaba en su firma. Y Beatriz, una viuda adinerada de 50 años a quien conoció en su club de fitness. Cada una de ellas creía ser la única mujer especial en su vida. Y a todas les había prometido casarse apenas se divorciara de su aburrido esposo. Pero lo más devastador fue descubrir el alcance de sus traiciones financieras. Carolina había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas hacia cuentas personales, que Andrés desconocía desde hacía al menos 5 años. Había transferido más de 2 millones de pesos a inversiones a su nombre exclusivo. Había comprado un departamento en Polanco, registrado a nombre de una empresa fantasma. Y había abierto cuentas bancarias en el extranjero. Una mañana de martes, mientras Carolina creía que Andrés estaba en su clase de yoga matutina, él se dirigió a los tribunales de lo familiar en el centro de la ciudad. Tenía una cita que había esperado por semanas. Un encuentro con la licenciada Patricia Herrera, su compañera de cuarto durante el último año de universidad. Y ahora una respetada jueza de lo familiar. Patricia había ascendido meteóricamente en el sistema judicial mexicano. Era conocida por su integridad, su inteligencia y su feroz defensa de los derechos de las personas en situaciones de abuso. Cuando Andrés la contactó a través de Esteban, Patricia había aceptado de inmediato recibirlo durante su receso matutino. Andrés Thompson, dijo Patricia al verlo entrar en su oficina privada. Han pasado tantos años que casi no te reconozco. Te ves increíble. Era cierto. La transformación física de Andrés había sido notable. Había perdido 15 kilos durante los últimos 3 meses, su postura era totalmente distinta. Y vestía un traje azul marino que había comprado especialmente para esa reunión. Pero más allá de lo físico, lo que más impresionaba era la nueva luz en sus ojos. Una fuerza interior que no se veía en él desde sus años universitarios. Patricia, necesito tu consejo, dijo Andrés sin rodeos. No como jueza, sino como mi amiga. Estoy preparándome para el divorcio más complicado de mi vida. Durante la siguiente hora, Andrés le presentó a Patricia toda la evidencia que había recopilado. Fotografías de recibos de hoteles, transcripciones de conversaciones telefónicas, capturas de pantalla de mensajes comprometedores, documentos financieros que demostraban las transferencias no autorizadas. Y una cronología detallada de 20 años de abuso psicológico. Patricia revisó cada documento con la meticulosidad que la había convertido en una de las mejores juezas del país. Cuando terminó, se recostó en su silla y miró a Andrés con una mezcla de admiración y respeto. Andrés, esto no es solo evidencia para un divorcio, le dijo. Esto es evidencia para un caso penal por fraude conyugal, ocultación de bienes y posiblemente evasión fiscal. Tu esposa no solo va a perder la mitad de sus bienes. Va a perder todo. Y muy probablemente enfrentará cargos criminales. Patricia le explicó que las reformas más recientes al Código Civil mexicano habían fortalecido significativamente los derechos de las víctimas de violencia económica y psicológica. Las penalizaciones por ocultar bienes durante el matrimonio ahora incluían no solo la distribución desigual de activos a favor de la víctima, sino también multas que podían ascender hasta el triple del valor de los bienes ocultados. Pero necesitas un abogado especializado, continuó Patricia. Alguien que sepa manejar este tipo de casos de alto perfil y tenga experiencia en investigaciones financieras complejas. Te voy a dar el contacto de Alejandra Mendoza. Es la mejor abogada de divorcio del país. Y además, le encanta destruir a mujeres como tu esposa. Esa misma tarde, Andrés se reunió con Alejandra Mendoza en su despacho de Santa Fe. Mendoza tenía una reputación legendaria. Había manejado los divorcios de 3 expresidentes de empresas transnacionales.
2 celebridades internacionales y varios políticos de alto nivel. Su tarifa era astronómica, pero su tasa de éxito era del 100%. Señor Thompson, le dijo Mendoza después de revisar su caso durante 2 horas. Tengo 30 años de experiencia en derecho familiar. Y puedo decirle que este es uno de los casos más sólidos que he visto en toda mi carrera. Su esposa no solo lo traicionó. Cometió errores que cualquier estudiante de primer año de derecho sabría evitar. Mendoza le explicó que Carolina había violado múltiples leyes al ocultar bienes conyugales. Y que las conversaciones interceptadas constituían evidencia directa de su intención de defraudar a Andrés en el proceso de divorcio. Mi estrategia será simple, continuó Mendoza. Vamos a golpearla donde más le duele, su reputación profesional y su situación financiera. Cuando terminemos con ella, no solo habrá perdido su dinero. Su carrera estará acabada. Y posiblemente enfrente tiempo en prisión. Andrés contrató a Mendoza de inmediato, pagando los honorarios iniciales. Con dinero que había estado ahorrando secretamente durante los últimos meses. Había abierto una cuenta bancaria personal por primera vez en 20 años. Utilizando ingresos que generó al vender joyas que Carolina le había regalado. Y que él convirtió discretamente en efectivo. Mientras Andrés construía meticulosamente su caso legal. Su transformación personal continuaba avanzando a pasos agigantados. Había completado su curso de actualización jurídica con las calificaciones más altas de su clase. Y había comenzado un programa de maestría en línea en Derecho Corporativo Internacional. Su entrenador personal, Valeria, estaba impresionada con su progreso físico. Andrés ahora podía correr 10 kilómetros sin detenerse. Y había desarrollado una fortaleza que se reflejaba en cada parte de su vida. Carolina, completamente ajena a lo que ocurría bajo sus narices. Había entrado en una fase de arrogancia que rayaba en lo patológico. Creía que había logrado el equilibrio perfecto. Un esposo sumiso que mantenía el hogar impecable. Mientras ella disfrutaba de múltiples relaciones y acumulaba riqueza. Sus humillaciones hacia Andrés se habían vuelto más frecuentes y crueles. Durante una cena en casa de los Fernández, comentó frente a 12 invitados. Mi esposo solía tener ambiciones profesionales. Pero se dio cuenta de que su verdadero talento está en la cocina y el planchado. Es increíble cómo algunos hombres necesitan 20 años para encontrar su lugar en la vida. Todos rieron incómodamente, pero Andrés sonrió con serenidad. Y continuó sirviendo la cena como si nada hubiese pasado. Lo que Carolina no sabía era que Andrés había grabado toda la conversación. Con un dispositivo oculto dentro de su reloj. Una semana después, durante un desayuno familiar con los padres de Carolina. Ella llegó al extremo de decir. Andrés ha aceptado finalmente que no tiene la inteligencia para trabajar fuera de casa. Es mejor así. Hombres como él necesitan que una mujer los guíe en todo. Los padres de Carolina miraron a Andrés con lástima. Pero él mantuvo su compostura perfectamente. Internamente, sin embargo, estaba documentando cada palabra para el testimonio que presentaría en corte. El momento más revelador llegó cuando Carolina recibió una llamada de Oscar mientras cenaba con Andrés. En lugar de salir de la habitación como solía hacer, contestó frente a él. Con una confianza que demostraba lo poco que lo respetaba. Hola, mi amor, dijo Carolina mirando directamente a Andrés mientras hablaba. Sí, ya terminé de cenar. No, no hay problema. Mi esposo está acostumbrado a que reciba llamadas de trabajo por la noche. Claro que puedo hablar libremente, él no entiende nada de negocios. Andrés siguió comiendo tranquilamente mientras Carolina conversaba con su amante. Como si él fuera invisible. Era la humillación final. Pero también era la última prueba que necesitaba para su caso. Mientras tanto, Alejandra Mendoza y su equipo habían estado llevando a cabo su propia investigación financiera sobre Carolina. Contrataron a un investigador privado que descubrió que Carolina había estado utilizando recursos de su empresa para financiar sus aventuras extramaritales. Lo cual constituía fraude corporativo. También descubrieron que evadía impuestos al no declarar los ingresos de sus inversiones ocultas. Señor Thompson, le informó Mendoza durante una de sus reuniones semanales.
Hemos encontrado evidencia de que su esposa ha cometido al menos 6 delitos federales diferentes. El SAT va a estar muy interesado en revisar sus declaraciones de los últimos 10 años. La investigación también reveló que Carolina había estado mintiéndole a Oscar, Rodrigo y Lucía sobre su situación financiera real. A cada uno le había dicho que era mucho más rica de lo que en realidad era. Y había estado financiando su estilo de vida lujoso con dinero que legalmente pertenecía a Andrés. 4 meses después de haber comenzado su transformación, Andrés estaba listo para el enfrentamiento final. Había perdido 25 kilos. Había recuperado por completo su agudeza jurídica. Había reunido evidencia suficiente para destruir a Carolina, tanto legal como profesionalmente. Y había desarrollado una red de apoyo con algunos de los profesionales más respetados del país. Su plan era perfecto en su simplicidad. Esperaría hasta el día del 22 grados aniversario de su boda. Una fecha que Carolina había elegido para pedirle el divorcio a Andrés, pensando que sería un momento de máxima vulnerabilidad emocional para él. Lo que ella no sabía era que Andrés había interceptado sus conversaciones con Oscar sobre ese plan y había preparado su propia sorpresa para esa fecha. El viernes anterior al enfrentamiento final, Andrés hizo su último movimiento preparatorio. Visitó a un notario público y realizó varios trámites legales que garantizarían que Carolina no pudiera acceder a ninguna de sus cuentas bancarias o activos una vez iniciado el proceso de divorcio. También contrató a una empresa de seguridad privada para que instalara cámaras ocultas en toda la casa, asegurando que cada palabra del enfrentamiento quedara documentada. Esa noche, mientras Carolina dormía profundamente, después de haber pasado la tarde con Rodrigo, Andrés se quedó despierto finalizando los últimos detalles de su estrategia. Revisó una vez más todos los documentos que presentaría. Practicó mentalmente cada argumento que utilizaría. Y se aseguró de que cada pieza de evidencia estuviera perfectamente organizada. A las 3 de la mañana, Andrés se miró en el espejo del baño. Y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era fuerte, seguro, inteligente. Y estaba completamente preparado para recuperar su vida. El hombre vulnerable y sumiso que Carolina había humillado durante 20 años ya no existía. En su lugar había nacido algo mucho más peligroso. Un abogado brillante con una causa personal. Evidencia devastadora y 20 años de rabia acumulada. Carolina no sabía que el lunes por la mañana su vida cambiaría para siempre. No sabía que el hombre al que había subestimado durante 2 décadas estaba a punto de demostrarle exactamente lo que significa subestimar a la persona equivocada. Andrés Thompson estaba listo. Y Carolina no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba. El lunes, 15 de junio amaneció con un cielo despejado, que parecía presagiar que sería un día perfecto. Carolina se levantó de excelente humor, silbando mientras se duchaba y vistiéndose con su blusa de seda más cara. Hoy era el día que había estado esperando durante meses. Finalmente le pediría el divorcio a Andrés. Había planeado todo meticulosamente con Oscar. Le diría a Andrés que había encontrado a alguien más, que su matrimonio había sido un error, y que él debía estar agradecido de que ella fuera generosa con el acuerdo de divorcio. Andrés estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Carolina bajó las escaleras. Él llevaba puesto un traje azul marino impecable, que ella nunca le había visto antes. Estaba afeitado perfectamente, su cabello tenía un nuevo estilo. Y su mirada era más afilada que nunca. Carolina notó los cambios. Fin de la primera parte. Hasta luego.